Tercer mensaje divino, 1866-1950. Yo no vengo a negar lo que os he entregado años atrás. Desde el año de 1866, por el primer pedestal, yo hablé al pueblo y le profeticé que llegaría un tiempo en el cual mi palabra ya no se manifestaría entre el pueblo. Y al contemplar que la zozobra se apoderaba de los corazones, les di a conocer con palabra sencilla que el año de 1950 sería el último para la manifestación de mi enseñanza por conducto del entendimiento de los portavoces. 1866 marca el principio de este tiempo de luz. Yo envié a Elías para que descorriese el velo del misterio e iniciase el tiempo de mi comunicación como Espíritu Santo entre la humanidad. Elías iluminó a un varón destinado por mí para que fuese el precursor. Aquel escogido llamado Roque Rojas fue quien escuchó de espíritu a espíritu la voz del profeta que le ordenaba en mi nombre llamar y reunir a sus hermanos, porque una revelación divina estaba a punto de iluminar los destinos de la humanidad. Roque Rojas, manso y humilde como un cordero, obedeció la voz espiritual respondiendo: hágase en mí la voluntad de mi Señor. Un día en que el humilde recinto de Roque Rojas se encontraba pletórico de adeptos que confiaban en la palabra de aquel varón, descendió Elías a iluminar la mente de su portavoz, e inspirado por mí, ungió a 7 de aquellos creyentes, a quienes les dio la representación o el simbolismo de los 7 sellos. Más tarde, cuando llegó el instante prometido de mi comunicación, encontré que de aquellos 7 escogidos, solo uno velaba en espera de la llegada del casto esposo. Y ese corazón era el de Damiana Oviedo, la doncella cuyo entendimiento fue el primero en recibir la luz del rayo divino como premio a su perseverancia y a su preparación. Desde entonces y por ese conducto, mi palabra iniciada con la manifestación de Elías marcó el tiempo de esta comunicación que sería desde 1866 hasta 1950. Escrito quedará este mensaje que os recordará el tiempo en que me manifesté, y muchos llegarán recordando cuán cerca me tuvieron. También en el segundo tiempo, mis apóstoles no me amaron tanto cuando estuve con ellos como después de que partí. Mientras andaban conmigo, no daban la vida por mí. Después, dieron todo cuanto tenían por amor a su Maestro. Cuando la voz de Jesús se dejó de oír, entonces sí sufrieron los discípulos. Desearon tenerme nuevamente y nunca me amaron como entonces. Es que ya reinaba en sus corazones. Así quiero que suceda con vosotros. Pensad en que pronto dejaréis de escucharme en esta forma y que deberéis estar preparados para recibir por inspiración mis revelaciones y mandatos. Conservad estas reuniones y haced de ellas el santo cenáculo. No porque veáis que levanto mi palabra de entre vosotros, creáis que mi espíritu va a encontrarse distante de mis discípulos. Dejad siempre en la mesa un lugar vacío para el Maestro, porque yo vendré a presidir siempre vuestras reuniones y a repartir el pan espiritual en cada uno de vosotros. Mas os digo que ese sitio deberá estar en vuestro espíritu, en vuestro corazón. Yo os digo que hasta las lecciones divinas tienen un término. ¿No partió Moisés una vez que hubo revelado a su pueblo mi ley? ¿No recordáis que yo en Jesús me elevé de entre los hombres cuando concluí mi misión de Maestro y Redentor, luego de deciros, todo está consumado? Así en este tiempo, cuando mi revelación haya sido transmitida y los cerebros preparados hayan dejado manifestar mi mensaje, y aquellos a quienes he llamado plumas de oro hayan anotado mi palabra
y mi mundo espiritual haya entregado su mensaje, también os diré, todo está consumado. Entonces callará esta voz y una nueva etapa se presentará ante los discípulos, la comunicación de espíritu a espíritu. Todos sabéis que he señalado un día para que esta comunicación toque a su fin. Esa fecha es 1950. Mas veréis cómo los que se envanecieron y engrandecieron con esta manifestación no se someterán a la voluntad del Padre, porque pensarán que al perder ese don, volverán a su vida ignorados por las multitudes y dejarán de ser ensalzados por el pueblo. Los portavoces dirán cuando la hora se acerque, ¿quién vendrá a escucharnos cuando el pueblo sepa que ya el Maestro no habla por nuestra boca? Y los guías dirán, ¿quiénes vendrán a nuestros recintos el día en que sepan que ya no resuena la palabra del Señor por la boca de sus elegidos? A unos y a otros desde ahora les digo, que si esa fuera la única forma en que yo pudiera manifestarme a su espíritu, no os privaría jamás de ella. Pero si la voy a hacer cesar, es señal de que algo más elevado y perfecto os aguarda. Algo que vosotros también sabéis es la comunicación de espíritu a espíritu con vuestro Padre. Llegará el día de mi partida y el que haya sabido prepararse se sentirá espiritualmente situado a la diestra del Señor. Mas de cierto os digo que el número de los desobedientes, de aquellos que salten el cerco prohibido, será grande. Estos serán los que, habiéndome escuchado mucho, no supieron aprovechar ni comprender la lección, y en su ignorancia pedirán al Padre que sea un tiempo más en ellos, habiéndoles dicho muchas veces, mi palabra es de rey y no retrocede jamás. Antes pasarán los cielos y la tierra, o dejará de alumbrar el astro rey, que dejar de cumplirse una sola de mis palabras. Por eso os digo que fue mi voluntad anunciaros el final de esta manifestación desde los primeros días de mi comunicación, para que todos lo supieseis y estuvieseis preparados. ¿Os hará alguien pasar por sobre mi voluntad? Eso equivaldría a que surgiese la división y la guerra en el seno de este pueblo. Porque mientras unos habrían de refugiarse en la verdad, otros tomarían palabras falsas para desviar de la verdadera senda a las congregaciones. Pretender hacerme esperar un tiempo más entre vosotros sería necio. Sería negarle al Padre su perfección y su justicia, y sería negar que he sido yo, el inmutable, quien os ha hablado. Os digo esto porque aunque en estos instantes ninguno se siente capaz de consumar esta profanación, yo sé que en los momentos decisivos, en la hora amarga y triste de mi despedida, no faltará un traidor en mi mesa, un débil que arroje lejos de sí el pan que por mucho tiempo le alimentó, y con un falso beso de amor me entregue al escarnio y a la burla de la humanidad. ¿Por qué os digo esto? Porque veo el deseo y la intención oculta en el fondo de algunos corazones. Intención y deseo que aún sin haberlos llevado a cabo, ya están profanando la verdad y la pureza de mi obra. Ay de los que habiendo oído mi palabra la olviden, porque llorarán buscando a su Señor, y a su paso solo encontrarán los falsos cristos, quienes les hablarán en apariencia en la misma forma en que yo me manifesté, pero con una palabra sin esencia y sin verdad que los llevará a la confusión. ¿No consideráis doloroso que una falsa luz os hiciese perder el camino que mi palabra con tanto amor os trazó? Por eso os hablo mucho, para que quedéis llenos de mi palabra y para que conozcáis su esencia. Recordad que os he dicho que aparecerán falsos profetas y falsos espiritualistas. Tened presente que siempre os he venido previniendo para estas pruebas, diciéndoos que mi comunicación que inicié a través del entendimiento de Damiana Oviedo se prolongaría hasta 1950, y que después de ese año no me manifestaré más en esta forma.
Os he dicho muchas veces que después de ese día derramaré mi espíritu por medio de vuestros dones, pero que si pasado este periodo señalado por mi voluntad, quisieseis que la palabra del portavoz no cesara en algunos recintos, mientras en otros ya no tuviesen estas manifestaciones, ay de quienes profanasen mis mandatos e intentasen pasar sobre mi voluntad. No quiero que vosotros seáis responsables de tan graves faltas, mas para que no caigáis en tentación, lucharéis por vuestra unificación para que al llegar el último día de mi comunicación, todos escuchéis que el adiós del Maestro a través del portavoz es definitivo, y que no será sólo para un recinto o para una congregación, sino para todo el pueblo. En el tiempo de mi comunicación, nadie ha callado ni callará mi voz. Mas si después de este tiempo alguno dijera que recibe el rayo divino de mi luz, a sabiendas de que desobedece al Padre y de que engaña a su hermano, no sabrá por dónde le toque mi justicia o en qué momento le sorprenda la justicia humana. Ay de los que pretendieran torcer mis designios, porque la hoz justiciera, al llegar la hora de la siega, les tratará como a cizaña o mala hierba. No estoy sentenciando a nadie, me concreto a revelaros a tiempo lo que podréis encontrar como resultado natural de vuestras obras. Os lo digo a tiempo porque os amo y para que lo evitéis, para que miréis de frente hacia la verdad y no os desviéis del camino. Desde ahora os digo que los que quieran hacer creer que me sigo comunicando por su conducto, después del tiempo fijado por mí, serán negados y llamados impostores, y quien se comunique por sus entendimientos será llamado falso Cristo. Mas los videntes que hiciesen causa común con aquel engaño serán llamados falsos profetas. Entonces, ay de los que busquen la adulación, las vanidades y el dinero, porque el dolor y las pruebas harán que lleguen sus hermanos a postrarse delante de ellos para alcanzar una gota de bálsamo, pero ay de aquellos que se crean dioses sin saber que su potestad se tornó en maléfica y su luz en tinieblas. Ay de mis buenos discípulos, porque tendrán que sufrir por causa de aquellos, porque habrá confusión. Os habéis familiarizado con mis reclamos y por eso permanecéis recostados indolentemente. Mas no os confiéis demasiado. Desechad la creencia de que voy a prolongar el tiempo de mi manifestación entre vosotros, porque si cayeseis en ese error, viviréis engañados y engañando. ¿Quién creéis que se comunique por estos entendimientos cuando haya cesado el tiempo de mi comunicación? ¿Por ventura queréis hacerme partícipe de vuestra desobediencia? Ese deseo de que mi palabra prosiga indefinidamente, de que todo siga como hasta ahora, es una prueba de que el tiempo precioso que les fue confiado, lo han desaprovechado. Y ahora quisieran un tiempo más para poder hacer algo. Mas cuando el tiempo señalado haya llegado a su término, nadie podrá hacer variar una determinación divina, porque intentarlo equivaldría a negarle perfección a lo dispuesto por Dios. Yo levantaré de entre este pueblo toda la simiente impura, y solo dejaré la buena semilla, por la cual pueda reconocerme mañana la humanidad. ¿Cómo podrían los hombres mirar el esplendor de mi verdad a través de un pueblo confundido, desobediente o fanático? Haré reformas, no a mi ley, sino a vuestras prácticas. He esperado mucho tiempo a que lo hagáis por vosotros mismos y no habéis dado ese paso. Os he anunciado mi partida para 1950. Entonces cerraré el cerebro de mis portavoces y facultades para estas manifestaciones. Os he dicho que entonces se iniciará la comunicación de espíritu a espíritu. Mas, ¿qué harán los que no se preparen? Seguirán invocando mi rayo divino
el cual no volverá a descender. Y entonces ellos hablarán aparentando que aún me comunico a través de su entendimiento. Sus videntes darán testimonio de que allí estoy presente, y los labriegos penetrarán en éxtasis diciendo que el mundo espiritual es quien habla. Y entonces aquellos se mofarán de quienes acataron mi voluntad. Dirán que a esto les fue retenida esta gracia por el Padre, y habrá gran confusión. Guardad mi palabra en lo más recóndito de vuestro corazón, para que mañana no me vayáis a negar con vuestras obras o con vuestras palabras, diciendo que yo no os advertí, lo que bien sabéis que os he repetido incontables veces. Para el tiempo en que levante mi palabra, habrá entre todos vosotros depuración de prácticas y de costumbres. Entonces, el que quiera seguirme con la bandera de la verdad, que se levante y me siga. Y quien por egoísmo o interés personal persista en falsear lo que es puro, quedará sujeto a sufrir las consecuencias de su desobediencia y falta de celo. No seré yo quien castigue al Hijo. Él mismo dictará su sentencia. Toda mala hierba será cortada de raíz. ¿Quién os hará pedir una nueva oportunidad después de las que le he concedido? Solo el necio o el ignorante. Mas vosotros no sois ignorantes, puesto que os he hablado sin cesar año tras año. Os estoy preparando porque sé que después de este tiempo de preparación se levantarán los falsos portavoces anunciando que el Maestro aún sigue dando en esta forma su palabra, y quiero que os libréis de esa confusión, la cual será provocada por los que creyendo estar velando, en realidad están durmiendo, y los que creyendo estar sirviéndome, en realidad están sirviéndose a ellos mismos. Ver que ese tiempo ya está próximo, y que ese será el principio de la comunicación espiritual, el fin del reinado de la idolatría y del fanatismo religioso. En 1950 dejaré de comunicarme en esta forma, pero vuestra misión no habrá terminado. Por el contrario, será el principio de una vida de lucha. Yo os mostraré una nueva forma de comunicación. Hablaré a vuestro corazón. Me comunicaré con vuestro espíritu. Inspiraré vuestra mente. Y así seguiréis oyendo la voz del Divino Maestro cada vez más perfecta, más elevada, más espiritual. Uníos en verdad y en espíritu, y no os dividiréis ni en las más grandes pruebas. Un solo Dios, una sola voluntad y una sola palabra han sido con vosotros. Por lo tanto, no podrán surgir en el futuro diferentes mandatos de los que ahora se os han dado. El desobediente siempre es soberbio, mas ¿quién es el que cree tener derecho de hacer su voluntad o hacer variar la voluntad de su Padre? ¿Quién cree haber recibido por verdaderos merecimientos los dones que en sí lleva? ¿Quién cree que este pueblo me sea indispensable para el cumplimiento de mis planes divinos? Vuestro Señor os dice: benditos sean los que hacen la voluntad del Padre, porque si bien van a llorar cuando en 1950 escuchen por última vez mi palabra, ellos me verán después presente en la nube, sin desaparecer nunca más de su vista. Aquella manifestación de mi espíritu prometida por mí en el segundo tiempo, es esta que estáis presenciando, pueblo. Ved que se aproxima ya su final. Aprovechad cada una de mis lecciones, porque después de 1950 no volverán a escucharse bajo esta forma. La hora está fijada y mi voluntad es irrevocable. Si yo no cumpliese mi palabra, dejaría de ser vuestro Padre, porque descendería al plano en que vibran los hombres, que hoy afirman un concepto y mañana se traicionan a sí mismos. Dichosos los que se preparen y se dispongan a obedecer la voluntad de su Maestro, porque ellos, al iniciarse la nueva etapa, sabrán comunicarse conmigo por medio del pensamiento y exclamarán: Señor, vuestro libro continúa abierto.
Bienaventurados los que con mansedumbre y sumisión acatan mi voluntad, porque en ellos serán los dones de la paz, de la sabiduría y de la espiritualidad. El celo, el respeto, la obediencia y la humildad de mis discípulos será premiada con beneficios espirituales. Tendrán que llegar de otras tierras a preguntaros qué enseñé y qué anuncié, y entonces repetiréis mis palabras. Mas si algunas o muchas de mis enseñanzas se hubiesen borrado de vuestra memoria, recurriréis al libro que mi inspiración está dictando a aquellos discípulos nombrados plumas de oro. Cuantas veces os reunáis para estudiar mi palabra, para comunicaros vuestros problemas, para hacer un bien común, para pedir ayuda espiritual, hacer la oración mental. Concentraos en vosotros mismos, y cualquiera de vosotros preparado así, hablará y dará consejos. En él se repetirán las palabras del Maestro que ha dado a través de los portavoces, mas no será necesario que entre en éxtasis. Solo a través de la inspiración tendrá la ocasión de ejercer la caridad y hacer que se conozca y se sienta mi obra. Vine sobre la nube, de ella hice descender mi rayo universal, y por medio de él me habéis tenido en verbo, en esencia, presencia y potencia, desde 1866, desde Roque Rojas hasta 1950, por el conducto de los últimos portavoces, por quienes he hecho repercutir mi palabra universal, que si hoy habéis conocido unos cuantos que forman mi pueblo, miembros del pueblo de Israel, elementos de las 12 tribus, el mañana por estos testigos y emisarios que dejo entre la humanidad, será conocida en todo el orbe, será proclamada como verdad, y será ancla de salvación, puerto acogedor, estrella para todos los caminantes, y reino de paz para el universo, porque esta es mi voluntad. Pronto me tendréis en Espíritu Santo en plenitud. Mi paz sea con vosotros.